Bueno, damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas al Contralor General del Estado, Pablo Celi. Buenos días, Muy buen día. Contralor, y bienvenido a nuestro programa. Tengo algunos temas que analizar con usted y pues por eso vamos a dedicarle todo el programa tratando de evacuarlos. Teleamazonas tuvo acceso a un informe elaborado por la Contraloría General del Estado, en donde se analizó algunos de los gastos especiales o reservados que le fueron destinados a la Secretaría Nacional de Inteligencia, SENAIN, y que concluyó en que no tiene que muchos de esos gastos no tienen los respaldos exigidos por la ley y necesarios que justifiquen esos gastos reservados. Y los resultados de ese informe terminan en indicios de responsabilidad penal y peculado para el exsecretario nacional de Inteligencia, Pablo Quesada, y también para algunos otros funcionarios que participaron en determinadas operaciones dirigidas o autorizadas u organizadas por la SENAIN. Quisiera ir poco a poco, Contralor, para poder ir analizando este tema y los resultados de este informe, que primero quiero preguntarle si usted lo conoce. Muy buenos días y muchas gracias. Creo que el diálogo con ustedes es una excelente oportunidad para hacer algunas precisiones, en la medida en que en algunos medios de comunicación se han difundido versiones respecto de un pronunciamiento de la Contraloría en el sentido que usted acaba de mencionar. Sobre esto yo quisiera enfáticamente señalar, en primer lugar, que siendo asuntos que están dentro de la Ley de Seguridad Pública y del Estado, y que corresponden, por lo tanto, a una legislación especial con procedimientos específicos, es muy importante tener en cuenta las condiciones de carácter legal y de carácter técnico a las que está sujeto la rendición de cuentas y el juzgamiento del uso de gastos especiales. Señalo esto por cuanto el sustento de cualquier tipo de apreciación de esta índole tiene que ser un sustento absolutamente documentado y tiene que además basarse en las condiciones que la ley establece al respecto. Cabe en este sentido quizá recordar algunas de estas disposiciones. Los gastos especiales se liquidan, es decir, se justifican de manera exclusiva frente al Contralor General del Estado. Esto es lo que la ley dispone. El Contralor, en forma personal e indelegable, son los términos que la ley establece, personal, privativa e indelegable, conoce y juzga estos gastos. Cuando estos gastos son conocidos y juzgados por el Contralor, los resultados de ese juzgamiento deben ser informados de manera inmediata, reservada y motivada a los funcionarios responsables del manejo de fondos públicos en el campo de la seguridad interna, del cuidado del orden público y de la defensa nacional. El objeto único y exclusivo de uso de los gastos especiales tiene que ver con actividades de inteligencia y contrainteligencia, es decir, con actividades que apuntan al cuidado del orden interno, de la seguridad pública y de la defensa nacional. Una vez que se ha establecido este tipo de juzgamiento, el Contralor General del Estado emite un pronunciamiento que debe ser motivado y que debe ser informado de manera inmediata a los funcionarios, como he mencionado. Frente a esta exigencia legal y frente a hechos que en estos momentos se dilucidan más en el campo de la opinión, de la información, que en el campo legal, que es donde deberían ser tratados, yo dispuse el día lunes la apertura de un examen especial a la forma como se ha procedido para el juzgamiento de los gastos reservados, en rigor los gastos especiales, desde el año 2012 hasta la actualidad. Es decir, no respecto de un hecho puntual al cual me voy a referir inmediatamente, sino de la totalidad de procedimientos que se adoptaron para el juzgamiento de este tipo de gasto especial.
Sí, ahí tengo algunas dudas y preguntas que las vamos a ir evacuando precisamente, no solamente de la forma, sino del fondo que tiene este informe. Pero vamos puntualizando algunas cosas. Usted acaba de confundir dos términos que yo también he confundido bastante. Y quisiera que usted nos aclare si gastos especiales es simplemente otro nombre que se le dio a los antiguos gastos reservados. No, la ley determina el nombre técnico y legal, es gastos especiales. Se confunde a veces con la palabra reservada porque el juzgamiento de esos gastos y su uso tienen una reserva. En rigor, son gastos que van desde la reserva hasta el secreto. La gradación de esa reserva le corresponde establecer a los funcionarios bajo cuya responsabilidad está su uso. Es importante esa precisión porque Exacto. En un asunto de esta índole hay que tener mucho rigor técnico. Y por eso quiero avanzar luego quizá en la inquietud que tiene en relación al supuesto informe de Contraloría sobre el cual versa la inquietud ciudadana. Ahora, en digamos, el problema con el tema de los gastos reservados o gastos especiales ahora es que durante el gobierno de Rafael Correa se dijo que precisamente ese dote de secretismo, de reserva que hay alrededor de este tipo de gastos por estar relacionados con la inteligencia y contrainteligencia que realiza un Estado, dio paso a determinados abusos en el pasado y que pues apuntó en señalamientos de corrupción en contra de determinados funcionarios de los cuales vamos a hablar en un momento y que pues de alguna manera prometió que nunca más iba a suceder eso y que nunca más iba a haber ese secretismo total sobre estos gastos y mucho menos con las manos limpias, el corazón ardiente y todo lo demás, que muchas menos iba a cometer este tipo de abusos. Pero de este informe que usted califica como supuesto, allí se desprenderían algunas irregularidades iguales o peores que las del pasado. En este informe al que ha tenido acceso Teleamazonas, se determinó, por ejemplo, que algunos de los gastos reservados que fueron examinados por la Contraloría no fueron dirigidos a para lo que están creados o destinados, que es a la inteligencia y contrainteligencia, sino otro tipo de factores. Eso fue lo que terminó en un informe con indicios de responsabilidad penal y peculado que ahora tienen al máximo de la Fiscalía General del Estado investigado por la misma Fiscalía General del Estado. ¿Cómo lo ve usted? Bien, yo comencé señalando la base legal y técnica sobre la cual debe analizarse este tipo de situación, precisamente porque, siendo un aspecto tan delicado, es fundamental cuidar la integridad de las instituciones y la integridad de las personas, tratando este tipo de asuntos en el marco estrictamente legal y con sustentos documentales. Frente a su inquietud, yo debo precisar algunas cosas. Hace 5 o 6 meses, la Contraloría ya emitió un pronunciamiento y un informe ante un requerimiento de la Asamblea Nacional respecto de la posibilidad o el supuesto de existencia de un informe penal en este campo. En aquel entonces se revisaron las bases documentales de la Contraloría y ese documento no consta en los archivos de Contraloría, no consta en la base documental, que es un requisito fundamental para el análisis de gastos reservados. Por lo tanto, en aquel entonces ya yo había enviado a la Asamblea Nacional un señalamiento en donde además se constataba que la numeración del oficio con el cual se supone se trasladó este documento no corresponde en la base informativa de la Contraloría a ese documento, sino a un trámite diferente que fue enviado a otra institución pública. Entonces, Contralor, este informe que yo tengo en mis manos, que es una copia, que está numerado como oficio 37616 del 23 de diciembre de 2016, ¿usted dice que no está en los archivos de la Contraloría? Así es. El documento que usted tiene en sus manos, lamentablemente yo no lo conozco en su totalidad. Es un documento que está en los medios de comunicación, en algunos, pero no es un documento que conste en el archivo documental de la Contraloría. Por esto, y aquí viene la segunda parte de mi explicación, yo espero recibir el día de hoy, porque también de esto me he enterado por los medios de comunicación, un requerimiento por parte de la fiscal subrogante, y analizaré ese requerimiento y daré una respuesta a ese requerimiento
con un sustento en la base legal para el juzgamiento de gastos reservados y con un sustento suficiente en la base documental de la Contraloría General del Estado. Este es un tema donde no podemos partir de apreciaciones ni supuestos. Son temas extremadamente delicados. El hecho de que se asuma que existen supuestos documentos referidos a la seguridad del Estado en manos de particulares, distribuyéndose al margen de las instancias legales, es un tema que amerita ser analizado, su origen, su procedencia, su legitimidad. Por esto es que frente a hechos de esta naturaleza, yo dispuse un análisis integral de la forma como se ha procedido con los documentos de gastos reservados. Yo sobre esto no adelantaré un criterio, pero sí estableceré un juzgamiento riguroso, en donde tendré un pronunciamiento que conocerá el país y las autoridades competentes. Sí debo decirle, en mérito de salvaguardar la idoneidad de procedimientos. Si existiese un documento de índole penal, este documento solo podría existir en dos lugares: en la Contraloría General del Estado y en la Fiscalía General de la Nación. Puesto que un documento de índole penal en este y en cualquier otro campo, pero mucho más en este, donde hay reserva de Estado, debió ser entregado en forma directa, como la ley establece, de forma indelegable y personal por el Contralor General del Estado. Si usted me pregunta a mí, como titular de la Contraloría en este momento, yo le digo de manera enfática que yo no he enviado un documento de esa naturaleza a la Contraloría, a la Fiscalía General de la Nación. Si estos, pero vamos parte por parte para poder entender. Este documento, supuesto, que usted ya le está cuestionando, estaba firmado por Daniel Fernández de Córdoba y supuestamente que era un delegado del Contralor o del excontralor general Carlos Polit, que supuestamente fue o envió a la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a la fecha que está aquí, el 23 de diciembre de 2016. Y que sí, hay algo muy raro, porque en la Fiscalía no le ponen un recibido a ese informe, sino hasta mayo del 2017. Allí ya se establece una cosa que hemos señalado como extraña en el procedimiento entre la Contraloría y la Fiscalía. Usted allí también, digamos, sostendría mucho más que podría ser un informe totalmente forjado, en donde se usa esta papelería de la Contraloría, los sellos y etcétera. Frente a este tipo de cosas insólitas que usted califica de algo extraño, estas rarezas, digámoslo así, bueno, su punto de vista como periodista tiene más libertad de expresión que la que yo debo tener como autoridad del Estado. Es decir, yo tengo que calificar esto no desde el punto de vista de mis impresiones como lector de información de prensa. Tengo que juzgarlo como juez de cuentas. Por lo tanto, todos esos elementos que de forma insólita, extraña, aparecen en medios públicos, yo tengo que juzgarlos con apego a la ley y por lo tanto establecer cuál es el fundamento, cuál es la idoneidad, cuál es la certeza, cuál es la base documental y cuáles son los niveles de responsabilidad para que las cosas sean o no sean así. Por esta razón es que yo he abierto una auditoría, que es el único ámbito en el cual puedo dilucidar los hechos. Yo no puedo dilucidar estos hechos desde mis impresiones, desde mi opinión. Yo respeto muchísimo la opinión que la ciudadanía pueda tener sobre esto, pero yo tengo la obligación de precautelar la integridad institucional del Estado y la integridad de las personas. Yo debo asegurar el debido proceso, debo garantizar derechos. Y al garantizar derechos, yo tengo también que ser absolutamente fiel a la ley y a los procedimientos técnicos para juzgarlos. Precisamente por esto es que he abierto una auditoría que va a abarcar aspectos muy importantes. ¿Con qué procedimientos se juzgaron gastos reservados? ¿Con qué documentación se sustentaron esos procedimientos? ¿Qué resoluciones se adoptaron? Y si estas resoluciones fueron informadas de manera, como la ley establece, de manera inmediata y motivada a los funcionarios. Es insólito, por ejemplo, que estemos hablando de acontecimientos de 2 o 3 años atrás, cuando la ley dice que eso debió haberse conocido
en forma inmediata. Solo ahí le hago caer en cuenta a usted de un elemento que puede abonar esta inquietud sobre la extrañeza que usted justamente como periodista tiene. Ahora, otra sospecha mía, en base a mi libertad de expresión, como usted dice, y otro asunto que podría poner sobre la mesa y que quiero preguntarle si podría ser asunto de investigación de su parte, y es que este no sea el único informe que podría ser forjado. Usted comprobará y usted nos informará si es verdadero o si es forjado, pero podría no ser el único y podría haber formado parte de un sistema de chantaje desde la Contraloría General del Estado dirigido a determinados funcionarios. El objetivo de mi disposición de auditar el conjunto de rendiciones de cuentas hechas a gastos reservados es precisamente evidenciar cuál fue el sustento y la idoneidad con que las cosas se hicieron. Yo insisto ahí en algo en lo que seré absolutamente riguroso. La ley establece que el juzgamiento de los gastos especiales corresponde de manera personal, privativa e indelegable al Contralor General del Estado. Esto no es algo que esté sujeto a la discrecionalidad del funcionario. Es la obligación del Contralor revisar y juzgar esta información en forma personal. En esto no hay ninguna alternativa frente a la ley. Ya, sobre esto, por ejemplo, quiero decirle algo más. Pero Contralor, allí hay también otra cosa que hay que aclarar, porque muchos de los informes que de acuerdo con la ley debieron haber sido firmados por el excontralor Carlos Polit no lo están. Digamos, justo cuando tenía que firmar salía de viaje o tenía alguna delegación o alguna responsabilidad de la misma Contraloría General del Estado, pero el momento de firmar muchos informes como, digamos, complicados, conflictivos, comprometedores, digamos, a título personal, tal vez, para el excontralor, él no los firmaba y delegaba, como por ejemplo este, que usted está diciendo claramente que no podía estar ni firmado ni entregado por nadie más que por el contralor, por el excontralor Carlos Polit. Pero allí hay una explicación y un sustento. Hubo un cambio en el sistema de la Contraloría. Y yo quisiera saber si usted lo conoce y nos puede explicar, que de alguna manera liberó a Carlos Polit de dar la cara por algunos de los informes sobre los que tenía que ser el que firmaba y el responsable número uno en la Contraloría. Cuando yo asumí la responsabilidad de conducir la Contraloría, adopté dos decisiones que atañen, entre otros, a aspectos como este. El primero, derogué el reglamento de delegación de firmas. En la Contraloría existía un reglamento de delegación de firmas de muy amplia cobertura. Muchos documentos podían firmarse por directores, por delegados regionales, por subcontralores, por varias autoridades menos por el Contralor. Yo considero que el Contralor General del Estado, en primer lugar, independientemente de que delegue la firma, tiene la titularidad y la responsabilidad de todos los actos de la Contraloría. Sí, pero a la hora de cuando un proceso va a la Fiscalía General del Estado, por ponerle un ejemplo, la ley es la ley, dicen, ¿no? Y si no está firmado por el Contralor General del Estado, como dice la ley, y ha sido delegado a otra persona, ya de alguna manera lo exime de estar en ese proceso en lo absoluto penal. No, en lo absoluto. La autoridad no está eximida de sus responsabilidades por actos delegativos. Eso de manera definitiva. Sin embargo, en la medida en que yo debo precautelar también la formalidad y el buen manejo de las decisiones institucionales, yo derogué el reglamento de delegación de firmas. De tal forma que en la actualidad es el Contralor General del Estado la autoridad que firma la totalidad de pronunciamientos que comprometen decisiones de responsabilidad en la Contraloría. Eso primero. En segundo lugar, precisamente para precautelar cualquier tipo de confusión en envíos de documentos a la Fiscalía, en el pasado se podían enviarse por distintos funcionarios directamente a la Fiscalía, yo comuniqué al Fiscal General del Estado, en cuanto asumí la conducción de la Contraloría, que los documentos de indicios de responsabilidad penal que se envíen a la Contraloría solo podrán ser recibidos por ese organismo si van firmados personalmente por el Contralor General del Estado. Desde entonces, yo le puedo asegurar que yo conozco de manera directa y bajo mi firma de responsabilidad personal todo lo que se envía a la Fiscalía General del Estado. Estos dos correctivos
yo tuve que ejecutarlos precisamente para precautelar situaciones que puedan poner en duda la idoneidad de procedimientos en la Contraloría. Confírmeme un último dato y que usted tiene que tener mucha más claridad en este momento, la memoria mucho más fresca que yo. Para mayo del 2017, en que se supone que este informe llegó a la Fiscalía General del Estado, ¿ese informe debe haber sido conocido por... ¿Usted ya estaba al frente? No, yo estoy desde junio. O sea, al mes siguiente. Es decir, digamos, no puede conocer qué pasó. No, por eso yo... Mi pregunta era si tal vez hubo también digamos, un ocultamiento hacia usted ya como encargado principal, pero no, hay un mes de diferencia. Precisamente en la medida en que yo requiero la claridad sobre estos procesos es que he dispuesto la auditoría. Es eso lo que me va a dar la claridad. En esa auditoría yo voy a poder, en primer lugar, advertir qué periodos han sido analizados de gastos especiales, porque estos gastos se analizan periódicamente. ¿Con qué criterio se estableció esa periodicidad? ¿Con qué criterio se juzgaron? Si fueron o no notificadas las autoridades, si se lo hizo oportunamente ya a tiempo, si se cumplió el debido proceso permitiendo, hay 8 días para que una autoridad notificada, en este caso, pudiese descargar responsabilidades. Todos estos elementos de carácter técnico estamos obligados a aclararlo por la propia integridad de los procesos de la Contraloría y por la seguridad jurídica de las personas. Si esto es forjado, ¿esto abriría un nuevo proceso en contra del excontralor Pollitt o de Daniel Fernández, por ejemplo, que fue quien supuestamente entregó esto a la Fiscalía? Yo no puedo anticipar resoluciones y procedimientos que se derivarían de las investigaciones que yo realizaré. En caso de comprobarlo, digo yo, o sea, eso podría dar inicio a un nuevo proceso por falsedad de documento público, me imagino. No puedo ser especulativo sobre eso. Yo cumpliré la ley en toda su extensión, con las consecuencias que se deriven si yo puedo establecer. Y en este caso tengo que personalizarlo, porque es el Contralor del Estado quien tiene la obligación por ley de hacerlo. Si yo puedo establecer determinado tipo de irregularidad, yo estoy en la obligación de aplicar la ley independientemente de las personas. Perfecto. Estamos conversando con el Contralor General del Estado aquí con nosotros y nos encanta tenerlo para poder seguir conversando sobre otras acciones que realmente han llamado muchísimo la atención del país y han captado la atención. Y una de ellas, sin duda, es esta conformación de veedores independientes, un grupo de personas con un pasado absolutamente intachable, con una trayectoria profesional también llena de muchos méritos y que ha sido conformada para que puedan de alguna manera acompañar a la Contraloría en el examen especial que se está haciendo a la deuda externa e interna. ¿Cuál es como el espíritu que usted tiene para formar esta comisión de veedores? Usted lo ha señalado muy bien y destaco la precisión con la que usted ha hablado de un acompañamiento, porque ayuda a que la ciudadanía no sea objeto de confusiones en algunas interpretaciones antojadizas y quizá alguna interesada en distorsionar el rol del apoyo que este grupo de ciudadanos viene realizando al trabajo de la Contraloría. Yo debo decirle, en primer lugar, que la auditoría de la deuda pública no la realiza comisión alguna ni ciudadano alguno fuera de la Contraloría. La auditoría de la deuda la realiza exclusivamente el equipo técnico de la Contraloría. Esta es una auditoría que está ya en una fase muy avanzada. Han trabajado los técnicos de Contraloría 5 meses en este proceso y por esto hemos incluso ya anunciado los primeros resultados preliminares. Esta auditoría nace de una observación, de un análisis técnico de las 11 auditorías precedentes, donde se excluyeron y limitaron muchísimos aspectos que obligaban a avanzar en un análisis integral que aborde la totalidad de aspectos relacionados con la normativa, la legalidad, las fuentes y el uso de los recursos de la deuda. Ese es el objeto y quien lo está realizando es la Contraloría de manera exclusiva y de manera técnica. ¿Por qué la comisión? Por 2 razones. En primer lugar, por una razón que es un imperativo constitucional. La Constitución de la República, si alguna virtud tiene, entre muchas,
es haber incentivado la participación ciudadana. En este país vivimos ya una gran expectativa de la ciudadanía por asumir los asuntos públicos como propios, porque el Estado es un espacio de representación social, no es un espacio de entronización de una burocracia o de mandatarios carentes de responsabilidad ante sus mandantes. Es muy importante, por lo tanto, que la Constitución precautele un principio de participación que yo lo veo positivo desde todo punto de vista. Una ciudadanía activa, crítica, observadora, participante, es una garantía frente a un Estado cuyas autoridades tienen que rendir cuentas, tienen que ejercer con absoluto derecho las decisiones políticas que su orientación, que la orientación que tengan les aconseje, pero tienen que responder de sus decisiones frente al juicio público, al juicio social. Caso contrario, tendríamos un Estado absolutamente divorciado de la sociedad, y eso no es democracia desde ningún punto de vista. Este primer elemento, entonces, ejercer un derecho constitucional que permite y además obliga a las instituciones a buscar mecanismos que canalicen la participación ciudadana. Ahora, pero esto, yo quiero añadir un segundo aspecto, que esto sí es de mi decisión institucional. Mi política de conducción de la Contraloría integra dos aspectos de forma inalienable: el control público y el control social, porque parto de una convicción de que la concurrencia de esos dos elementos robustece la acción de las instituciones, eleva su legitimidad e involucra a la sociedad en el seguimiento que deben tener las decisiones institucionales. Porque una decisión de Contraloría puede no tener ninguna consecuencia si no hay el seguimiento social que observe, porque toda decisión de Contraloría implica a terceros. Como Contralor del Estado yo puedo tomar decisiones de glosas, de destituciones, de multas, que muchas de ellas las ejecutan otras autoridades. Es muy importante que los ciudadanos puedan acompañar este proceso de tal forma de que el Estado en su conjunto rinda cuentas, no solamente en cada institución aisladamente, sino en el conjunto del accionar público. Estas son razones de tipo doctrinario, de tipo conceptual y de tipo legal en las que yo amparé esta decisión. Y yo agregaría de ético y moral, porque eso le dota de un aire de transparencia frente a las personas que van a ser examinadas y finalmente posiblemente juzgadas, para que no haya estas sospechas de informes que sirven para chantajear a la gente y para generar corrupción. Es muy importante lo que usted acaba de agregar, y por supuesto, la ética pública tiene que basarse en procesos institucionales. Usted quizá en ninguna entrevista me escuchará usar en exceso y con desborde la palabra corrupción, porque la palabra corrupción usada de manera indiscriminada puede convertirse también en una muletilla con la cual se elude el tratamiento legal y técnico de las cosas. Yo creo que es preferible hablar de ética pública, que bien el señalamiento en ese sentido terminológico. Y la ética pública solo puede ejercerse institucionalizándola. No pueden haber actos de ética solitarios, autorreferenciados. Esos serían simplemente alaridos al cielo. Tenemos que institucionalizar los mecanismos para que efectivamente podamos ejercer una ética pública con control ciudadano. Eso es lo que yo he hecho al invitar a un conjunto de personas que tienen una trayectoria no solamente de naturaleza ética, de naturaleza profesional, sino de permanente preocupación y servicio al país. Todos ellos han, en determinado momento de su vida personal, han tenido actuaciones públicas o privadas que han demostrado un gran interés por las consecuencias sociales de las conductas estatales. En ese sentido, son personas cuyo criterio, cuya experiencia es muy importante. ¿Para qué? Para dos cosas, como señala el acuerdo que los invita a acompañarnos. En primer lugar, para que puedan conocer de parte de la Contraloría el avance de los estudios, de la investigación, de la auditoría sobre la deuda. Y en segundo lugar, para que puedan aportarle a la Contraloría opiniones
sobre procedimientos, metodologías, eventual información adicional que oriente a los equipos técnicos a tener un examen más holístico, más integral, más profundo de los temas de la deuda. En un momento en que el estudio de la deuda apunta fundamentalmente a dos cosas. En primer lugar, a transparentar el buen manejo del asunto financiero. Pero esa transparencia tiene un objetivo claro, que es dotarle al propio Estado, y en este caso al gobierno, de un instrumento técnico para la planificación de sus decisiones. Dotar también al país de un elemento de confianza para los mercados internacionales. Suponer que una auditoría de la deuda puede poner en riesgo al país frente a los mercados internacionales sería suponer que los mercados internacionales demandan opacidad y no transparencia. Es exactamente al revés. Esto es súper importante y a eso iba mi siguiente pregunta y con eso quiero finalizar. Que pues es importante escuchar del Contralor Pablo Celi este concepto de que este examen a la deuda externa e interna simplemente quiere profundizar sobre lo que ha hecho para tener más herramientas de información sobre lo que en el futuro puede hacer o debe hacer el gobierno frente al endeudamiento externo y no para que haya un sustento para no pagar los compromisos que ya tenemos. Por supuesto, este examen no tiene que ver en lo absoluto con el cumplimiento de las obligaciones que el Estado ha adquirido frente a mercados internacionales. Es más, el presidente de la República ha sido en esto muy claro en plantear dos aspectos del gobierno nacional. En primer lugar, el respeto total a la autonomía de la Contraloría para ejercer la función que constitucionalmente tiene de auditar el uso de los recursos públicos. Y la deuda es un recurso público. Pero ha sido también enfático el gobierno en el sentido de que cumplirá de manera estricta, en los términos acordados, todos los compromisos del país en cuanto se refiere al endeudamiento externo. Yo quiero en esto corroborar de manera clara que en ningún momento este examen ni pone en cuestión ni tiene como objeto el cumplimiento de las obligaciones del Ecuador adquirida en términos de endeudamiento. Pero si se encuentra alguna irregularidad, algún incumplimiento de la ley, algún desvío del uso de esos fondos hacia otros ámbitos para los que no se estaba autorizado, sí habrá responsabilidades de los funcionarios que cometieron esas irregularidades. Eso es otra cosa y por supuesto, precisamente el examen a lo que apunta es a analizar el cumplimiento de la normativa para endeudamiento, el uso de esos recursos en planes y programas para los cuales están destinados, y el origen de esos recursos también, es decir, cómo está conformada la deuda pública en el país. Con eso me voy a quedar, se me quedan importantísimas temas por fuera, pero tengo que despedirme, el tiempo se me terminó. Espero volver a tenerlo en este programa, sobre todo para seguir aclarando qué fue lo que pasó con ese informe. Realmente me quedo absolutamente comprometida y pendiente de darle seguimiento a este tema. Muchísimas gracias. Le agradezco mucho por su interés.